pero déjame, o José Manuel. Sí. Pero ¿dónde están los reales para pagar los compromisos? Porque si tú ves el tema de reservas internacionales, más el tema de en el corto plazo, cuánto oro puede vender el gobierno, y tú ves y sacas ahorita estábamos nosotros debatiendo sobre cuál era la cifra, si eran 2.000, casi 3.000 millones de dólares o más de 3.000 millones de dólares. ¿Dónde están los reales? Vamos a los últimos 4 meses del año, donde hay un pico, debería haber un pico en las importaciones, dado que viene la Navidad, y ustedes saben todo lo que se mueve en el país en la Navidad, donde, bueno, para muchos es la única, esos son los 2 meses desde el punto de vista comercial más importantes del año para muchos comercio, en una economía además, bueno, que está destruida como la nuestra, pero ¿de dónde salen los reales? O sea, lo que te preguntaría es, si no hay default, entonces ¿qué pasa en el país? Ok, el gobierno paga la deuda, ¿qué significa eso? Entonces no va a haber, ¿cuál va a ser la situación en diciembre? ¿Dónde van a sacar los reales para las importaciones de estos últimos 4 meses? Bueno, ya José lo dijo y lo planteabas tú también, Enrique, hay que ir a un proceso de renegociación de la deuda, hay que ir a un proceso de achatamiento de los vencimientos con periodos más largos y a tasas de interés más ventajosas. Por cierto, referenciamiento que yo creo que Nicolás Maduro no quiere ni puede hacer. O sea, Nicolás Maduro es un presidente tan débil que simplemente se le hace imposible llevar a cabo ese proceso de renegociación. Por tanto, para poder generar ese proceso de renegociación de la deuda, tenemos que generar un cambio político. Y como hablábamos antes, no hay cambio en la situación económica y social de Venezuela sin un cambio político. Porque, un poco para explicar a la gente muy brevemente, ¿por qué es tan costoso haber asumido esos pagos altamente muy grandes de deuda a lo largo de los últimos 4 años? El mecanismo de ajuste que encontró el gobierno para poder liberar recursos en dólares para pagos de deuda fue reducir sistemáticamente las importaciones en los últimos 4 años. Entonces, cada vez que reduces tu nivel de importaciones, entregas menos dólares a salud, menos dólares a medicina, generas mayor escasez, mayor inflación y mayor cantidad de colas en automercados y farmacias. Es decir, no le declaraste el default a Wall Street, pero le declaraste el default a los venezolanos a través de menos alimentos y menos medicinas. Esos son, en los últimos 4 años, el mecanismo de ajuste han sido las importaciones, y además agudizaste el ciclo recesivo de contracción de la economía. Entonces, ese mecanismo ha sido tremendamente perjudicial y tremendamente ortodoxo. Ni los liberales más ortodoxos hubieran instrumentado un mecanismo de esa característica como si lo ha hecho la revolución que dice ser socialista. Entonces, sí, tienes que ir a un proceso de renegociación de la deuda, achatar los plazos con tasas de interés más convenientes y dejar los recursos que existen para las importaciones de alimentos y medicina fundamentales para los venezolanos. Pero insisto, José, y yo también quisiera responder aquí otra pregunta con el tema del efectivo, y también aquí preguntan sobre si dolarizamos la economía, hace un minuto, si dolarizamos la economía ahorita, ¿nos ayuda o solo al gobierno, ¿no? Que pregunta sobre la dolarización. Pero yo insisto, si el gobierno no puede renegociar la deuda, no tiene cómo cambiarla, en el sentido de que no tenga que hacer los pagos que vienen ahora, los 3.000 millones de dólares que hay que pagar ahora. ¿Qué hacen? Si no pueden, ¿qué hacen? Bueno, muy fácil para el gobierno, lo que ha hecho hasta ahora, no importar. Ok, pero ¿qué significa? Entonces tú dices que el gobierno sí va a pagar. Mayor escasez. Bueno, el gobierno va a pagar, no va a ser default. Tú me preguntas a mí ahorita, ¿el gobierno va a pagar la deuda? Yo creo que va a pagar la deuda. Ahora, ¿cómo la va a pagar? Entonces ellos tienen una alcancía donde van sacando allí y van acumulando para sacar de allí. Y va a llegar el mes de octubre y van a pagar, y noviembre va a pagar. Ahora, ¿cómo va a ser la situación de las importaciones? Reducida, porque si tú no estás... ¿Qué exporta Venezuela? Petróleo prácticamente, bueno, y personas, ¿no? Gente, ¿no? Ahorita. El segundo rubro de exportación es gente. El primero es petróleo. Entonces, tú no tienes capacidad de producción de petróleo y en consecuencia no tienes capacidad de exportación. Entonces, no estás generando ingresos. Porque esa es otra que hay que decir, que este año, 2017, el precio petrolero es mayor que en el 2016. Entonces, lo que tienes es una caída de la producción petrolera y de la exportación. Entonces, si tú no tienes eso, exportaciones que te generan caja, ¿de dónde sacas para pagar? Bueno, diciéndole algo a los venezolanos que no vas a importar alimentos y que no vas a importar medicina. Pero eso es lo que viene sucediendo ya prácticamente hace 1 año y medio.
Es decir, que se agudizaría la situación. Por eso es fundamental el cambio del esquema económico, porque con este modelo no tenemos posibilidad de generar divisas ni de generar actividad económica distinta al petróleo que te permita generar los ingresos para pagar la deuda adecuadamente. O sea que si, para traducirlo en criollo, es decir, que si el gobierno paga, entonces nos vienen los meses, sí, los peores meses del año 2017. Y 2018 también, creo yo. Pero digo, nos vienen los peores meses, los peores. Claro. Y si paga las consecuencias que tiene no pagar la deuda, bueno, o sea, estamos atrapados. Estamos en un dilema, claro. Estamos atrapados. Porque, ok, paga. Se golpean las importaciones, lo que quiere decir que la inflación... No, la escasez principalmente. Bueno, escasez, pero al final escasez, inflación. También. Inflación, precio para arriba. Va junto. Y si vienen con otro dacazo, que por ahí es lo que la supuesta medida que va a tomar la fraudulenta constituyente, para que ustedes lo sepan, ustedes lo saben, es otra especie de dacazo. O sea, es llegar de manera, es la coacción para que el poco inventario que hay salga muy con el tema elecciones para tratar de generar, en mi forma de ver, imposible, crear como una pequeñita burbuja ahí, que la gente perciba que la fraudulenta constituyente está haciendo algo por la economía, por el bolsillo del venezolano, cuando todos sabemos que es falso. Ya va más de un mes y dígame qué problema ha resuelto la fraudulenta constituyente. Ninguno. Porque además que no haya protestas en las calles en este momento generalizadas no significa que es por la constituyente. Significa porque ha habido, después de un desgaste tan grande, después de tanta intensidad, es normal que haya habido un bajón, bueno, y sobre todo con la represión salvaje criminal del gobierno. Porque detrás de cada caído está la mano del gobierno, por más que pretendan ocultarlo, comisión nazista, comisión fascista, una comisión de la mentira, porque ese es el montaje que hicieron ahí. Entonces nos esperan unos meses bien complicados, ¿no? Ahora, esos meses, yo insisto, ¿qué debería, si hay sensatez en el lado del gobierno, qué debería? Negociar una transición en el país, ir negociando el cambio político en Venezuela, que es lo único que va a permitir recuperar la economía, salvar al país. Pero bueno, ahí tenían una pregunta, perdón, sobre el efectivo y sobre... Déjame responder lo del efectivo ahí, que ese es un tema que que la Comisión de Finanzas... Y la dolarización de la economía. Eso se la dejo aquí a José Manuel, del efectivo. Fito, ¿cuál es la situación? Aquí tengo yo mis billetes. Aquí está, 20.000. Este billete fue emitido en enero. Ese billete emitido en enero compraba bienes porque se podía acceder con 20.000 bolívares en enero. Ese billete, por la inflación, ahorita se transformó en 5.000. Perdió 71% de su valor en 7 meses. Y así ha pasado con el Cono Monetario. El Cono Monetario se destrozó por la inflación. ¿Y por qué no hay billete ahorita? No hay billete por dos razones principalmente. Primer factor, la inflación acabó con el valor del billete. Entonces tú ahora, antes necesitabas 20.000 para comprar un bien. Ahora necesitas 4 billetes de esto. Entonces los billetes están escaseando por esa razón. ¿Qué puedes comprar tú con 20.000? 1 kilo de arroz. Este es 1 kilo de arroz. Más nada. No puedes comprar más nada. Segunda razón por la cual no hay billete. Porque los billetes todos son importados. Este billete de 20.000 tiene los siguientes elementos. El papel, obviamente. La tinta de colores. Y aquí hay un elemento de seguridad. Que es como una franja. Que es lo que hace que el billete no sea fácilmente falsificable. El único componente del billete en Venezuela es la mano de obra que está en la Casa de la Moneda de Maracay. Pero este billete, y todos los demás billetes nuevos son todos importados. Como se retrasó las importaciones porque no tienen liquidez para importar billetes, ahora hay una insuficiencia de liquidez. Y te voy a decir una predicción. Están buscando un culpable. Le van a echar la culpa a la banca y le van a echar la culpa que están saliendo billetes para Colombia o para Brasil o para las Islas del Caribe, cuando eso es falso. Es que la inflación acabó con el Cono Monetario. Entonces, ¿qué propuse yo hoy?
o que hemos propuesto hoy. Señores, saquen el billete de 100.000 de una vez. Saquen de una vez el de 100.000. Para que cuando la gente vaya con un billete a comprar su kilo de arroz, su kilo... ¿Para qué descansa un billete de 100.000? Así que dime. Un kilo de arroz, un paquete de harina de maíz, un kilo de queso, un kilo de pasta, hasta ahí llega el billete de 100.000. Entonces, ahorren al venezolano, porque este billete cuesta 10 centavos de dólar. Entonces, si tú haces un billete que te cuesta 10 centavos de dólar, y tú haces 5 de estos, tú estás gastando de más. Estás incurriendo en un costo enorme. Saca de una vez el de 100.000 y te estás ahorrando porque, insisto, un billete de esto, vamos a poner que este sea el de 100.000, me cuesta 10 centavos. Si voy a emitir billete de 20, estoy gastando, ¿verdad? ¿Cuánto estoy gastando? 50 centavos, 20 centavos, 40 centavos de dólar. Entonces, me estoy ahorrando y me voy a evitar el problema que ocurrió en diciembre, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema que ocurrió en diciembre? Que dejaron que el Código Monetario se desactualizara y cuando lo fueron a cambiar abruptamente, entonces vino el caos de diciembre. Entonces, ahorrémosles el país este problema, compañeros. Y planteemos, porque nosotros aquí no estamos para criticar nada más, entiendo yo. Estamos para proponer soluciones a la crisis que vive el país. Mira, José, sobre el tema de la dolarización de la economía, también tienes una pregunta ahí. ¿Cómo afectarían las sanciones económicas al mercado de la gasolina? Bueno, con respecto a la dolarización, yo al igual que José, lo hemos discutido en otro ambiente, soy mucho más amigo ideológicamente y teóricamente de preservar la moneda nacional y ir a un esquema similar al que ha instrumentado, por ejemplo, Chile o Perú. Chile es la economía más sólida de América Latina y Perú ha sido la economía más dinámica en los últimos 15 años en América Latina y las dos han preservado su moneda. No hay ninguna razón para pensar que el único esquema cambiario por el cual tú puedes optar sea la dolarización. Una moneda fuerte con un banco central autónomo que genere política monetaria y cambiaria eficiente y no pierdes. Cuando tú dolarizas, tú entregas tu potestad de política monetaria a la Reserva Federal y pierdes grados de acción para jugar de manera contracíclica en contra del ciclo económico. Te pones en manos del Trump y te amarras las manos con una camisa de fuerza. Conclusión, yo para Venezuela pensaría que es mucha mejor opción mantener la moneda nacional con un banco central independiente y una consistente política económica, particularmente monetaria y fiscal. Y esas, cuando uno piensa en las soluciones a este desastre, sí las hay. Pero hay que comenzar entendiendo muy claramente que el primer paso es generar una transición, un cambio de gobierno, porque sin cambio político no hay cambio económico. Una vez que hayamos generado ese cambio político y tengamos un nuevo gobierno fuerte, con un programa integral de reformas, al menos 3 o 4 patas de ese programa integral tienen que ser: 1, el esquema cambiario, hay que desmontar el control de cambio, ya planteábamos que por qué lo podemos sustituir. 2, tenemos que eliminar los controles de precios. Los controles de precios son la variable fundamental explicando el nivel de desabastecimiento que vive la economía y tienes que llevar esos precios a un nivel que cubran costos de producción para que los productos vuelvan a aparecer en los anaqueles. 3, y tú planteabas muy claramente, Enrique, el nivel de reservas internacionales en este momento es el más bajo de los últimos 20 años. No tienes dólares suficientes para entregar al aparato productivo dólares para la compra de insumos y producir. Necesitas ayuda internacional, financiamiento internacional para fortalecer tu sector externo y además, y con esto conecto a la cuarta y última pata, para poder financiar un programa de emergencia en lo social. Subsidios directos focalizados al 50 o 60% más humilde de la población para asegurarnos que esa población más humilde tenga alimentos y medicina para transitar este duro momento que está viviendo después de 18 años de desastre macroeconómico y social. Hay opciones de política económica y América Latina, como hablábamos ahorita mismo, subiendo las escaleras, caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Chile, te muestran que las historias no son lineales, que los países se pueden reinventar como lo están haciendo gran parte de América Latina. Mira, sobre el tema de la gasolina. De la importación. Sí. Bueno, esto es otro tema clave. Pero digamos, los Estados Unidos también pueden tomar una decisión ahí. Sí, ¿no? sí, bueno, pero ¿Ah? ojalá que no la tome. No, pero los Estados Unidos pueden tomar una decisión allí. De prohibir la importación correcto. Sí, o la exportación de los Estados Unidos hacia Venezuela. Fíjate, ¿cuál es la situación? Venezuela tiene una de las mayores refinerías del mundo. Se llama el Complejo Refinador Paraguaná. Eso tiene una capacidad de refinación más o menos de unos 900.000 barriles de petróleo al día.
Eso te daba para exportar gasolina, porque el consumo interno en Venezuela es como, llegó a ser 700.000, pero ahorita debe estar como en 500.000. Sí. Pero tú ahorita no tienes capacidad para refinar todo el petróleo que entra en la refinería o que debería entrar para producir la gasolina. Entonces, ¿qué haces tú? Tú le compras al mercado que está más cerca de ti, que tiene capacidad de exportación que los Estados Unidos. Colombia no puede exportar gasolina. Y Brasil está más lejos de Venezuela que lo que está de los Estados Unidos. En consecuencia, Venezuela ha venido importando dos tipos de productos de los Estados Unidos: gasolina propiamente, esa que nosotros ponemos en los carros, y componentes químicos, ¿verdad?, para diluir el petróleo más pesado y transformarlo en gasolina. Esos son más o menos unos 80.000, 90.000 barriles diarios. El principal importador en Venezuela es PDVSA, de gasolina y productos derivados. Entonces, Venezuela está también en manos de los exportadores, ¿verdad?, para el abastecimiento de la gasolina. Ahora, yo no sé si el gobierno de los Estados Unidos va a tomar una acción que prohíba tanto la producción, la exportación de gasolina como la importación de petróleo hacia los Estados Unidos desde Venezuela. No lo sé porque no soy Trump, ni quiero serlo tampoco, pero eso sería una acción bastante fuerte que comprometería el abastecimiento de la gasolina en Venezuela y forzaría a que Venezuela tenga que estar buscando petróleo urgentemente en otras latitudes. Básicamente no veo un mercado latinoamericano que le pueda surtir a Venezuela esos 100.000 barriles, porque Colombia no creo que esté en condiciones, Brasil tampoco ahorita, y tendría que traerlo, será de Rusia, con cualquier otro mecanismo que sería altamente costoso y porque el transporte sería sumamente largo de esos lugares hacia Venezuela. Ahora, ¿cuánto representa hoy el petróleo venezolano para el mercado norteamericano? Sí, bueno, ha ido disminuyendo Venezuela, y que algo que no es un problema para ellos, es un problema para nosotros. Claro. Y además aquí, para que hagamos un poco la hipocresía de la revolución, 18 años de revolución, y después de 18 años de revolución, el principal socio comercial de Venezuela por el lado de exportaciones como de importaciones es los Estados Unidos de América. Es decir, nuestro primer receptor de petróleo en el mundo es Estados Unidos hace 18 años y hoy, pero además el primer importador o el país del cual recibimos la mayor cantidad de mercancías en el mundo es Estados Unidos después de 18 años. Ese es nuestro principal socio comercial por el lado de importaciones y exportaciones. Sin embargo, en los últimos años, consecuencia de la caída de la producción petrolera de Venezuela, consecuencia de problemas muy serios que vive PDVSA, un problema gerencial, un problema de desinversión, pérdida de capital humano, nuestras exportaciones de petróleo a Estados Unidos han disminuido. Pero nuestro gran socio es Estados Unidos, sin lugar a dudas. Sigue siendo. Sigue siendo después de 18 años. Fíjate, Venezuela, de cada $100 que exporta, de cada $100, sí, por exportaciones, algo así como 97 son de petróleo. Y de esos 97 de petróleo, creo que un 70% debe venir de los Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos es el que te provee la divisa para que tú puedas comprar las pocas cosas que estás comprando. Cerrado ese mercado, el país estaría en serias dificultades, como decía José Manuel. Después de tantos años de hablar y hablar cháchara y hablar contra el imperialismo, estamos en manos del imperialismo desde el punto de vista de la provisión de bienes y de servicios para Venezuela. Esa es la verdad, inclusive de petróleo, porque este es un fenómeno nuevo, la importación de petróleo, porque Venezuela era un exportador prácticamente de petróleo, o sea, llegó a ser el principal exportador del mundo en los años 70. Y hoy somos un país cuya producción ha descendido de manera, y sigue descendiendo de manera sostenida la producción de petróleo, porque no se hicieron las inversiones. PDVSA es un desastre desde el punto de vista administrativo. Fíjense, están así, que la empresa que hace los balances de PDVSA se llama KPMG, que es una empresa de auditoría, creo que es la más grande del mundo. Bueno, hay una nota 31 en el balance, la nota 31, dice que hay una situación de corrupción, lo menciona prácticamente así, de corrupción en lo que llaman la procura, que es las compras, y que la compañía auditora KPMG no se hace responsable de los estados financieros desde ese punto de vista. O sea, ¿hasta dónde ha llegado el estado de el latrocinio que ha habido en PDVSA, que está muy mal manejada y nos hizo ahora que estuviésemos importando petróleo en este momento? Dos preguntas más que tengo aquí. Una, dicen que
las sanciones que tomen o decisiones que tome Estados Unidos y que tome la Unión Europea y que está tomando América Latina no vayan a tener mayor impacto, me refiero en mayor presión, porque el gobierno cuenta con China y Rusia, que los chinos y los rusos van a seguir sosteniendo el régimen de Maduro. Quisiera ver qué opinan ahí. Y otra que dice, ¿cómo queda Cuba en estas sanciones? Yo creo que Cuba obviamente es un afectado, porque en la medida que aquí ha caído el ingreso, obviamente ha caído los regalos internacionales, que uno de ellos era Cuba, aunque a Cuba se le sigue enviando, hasta lo que yo sé, se le sigue regalando petróleo. Sí, sin lugar a dudas. Uno de los efectos colaterales de las decisiones de los Estados Unidos es que incrementan el poder de negociación de China y Rusia con respecto a Venezuela. Hoy en día Rusia y China le pueden pedir a Venezuela mucho más de lo que le pedirían hace un año atrás, al ver la situación de desesperación en la que se encuentra el gobierno buscando efectivo para sobrevivir. Entonces, uno de los impactos colaterales negativos de estas decisiones de los Estados Unidos es el incremento del poder de negociación de Rusia y China ante Venezuela, lo cual es preocupante porque ya vimos lo que Venezuela ha hecho en los últimos años con el fondo chino, que básicamente le ha entregado una parte del petróleo a China a cambio de liquidez efectivo, y ahorita le pudiera entregar una proporción mayor. Con respecto a Cuba, sí, Venezuela sigue enviando cerca de 81 mil barriles por día a Cuba, que tiene un ángulo tremendamente lamentable. El primero es que un país con todos los problemas que tiene Venezuela, en lo social, en lo económico, no se puede dar el lujo de regalar el petróleo. Y dos, si uno saca cuentas de lo que es el consumo interno de la isla de Cuba, se da cuenta que 80 mil barriles por día es más de lo que la isla consume. ¿Qué quiere decir esto? Que Cuba está recibiendo el petróleo venezolano, resuelve su problema energético y una parte de sus excedentes la está negociando en un mercado secundario para atraer o tener cash para resolver sus problemas básicos. Es decir, Venezuela es hoy más importante para Cuba que lo que fue inclusive la Unión Soviética durante la época del bloque soviético. Y todo esto es una gran paradoja porque Venezuela tiene toneladas de problemas sociales que debería atender y no debería estar regalando ese petróleo que tan importante podría ser para atacar los problemas sociales que vive la sociedad venezolana. José, con el tema de China y Rusia. Sí, no, yo pienso, o sea, los rusos se han hecho especialistas en rescatar países con problemas, están metidos en, sí, toman los países, porque acuérdate que Rusia nunca ha sido un país democrático, nunca. O sea, Rusia estuvo gobernado por los zares hasta 1917, que llegó la revolución bolchevique, y del 17 al 90, al 90, cuando muere la revolución rusa, o sea, Rusia nunca ha sido un país democrático. Entonces ellos fueron siempre imperio. El imperio de los zares y después el imperio ruso, que tomó los países de Europa Oriental y los tenía como una colonia. Entonces ellos siempre han tenido visión imperial. Y están metidos ahorita hasta los tuétanos en Siria, tomaron Ucrania y ahora vieron para América Latina. Y se encontraron aquí un jamón, que es Venezuela, que tiene todas las dificultades, entonces tienen como una cabeza de playa en Sudamérica, que es Venezuela. Yo con los rusos hay que tener mucho cuidado con los rusos, porque es un capitalismo mafioso además. Entonces tienen una compañía más, Rosneft, que actúa como un prestamista de última instancia, y entonces prácticamente la dueña del circo, ahorita Rosneft. Los chinos es otra cosa, porque los chinos tienen básicamente un interés comercial. Yo creo que los chinos están altamente expuestos en Venezuela, y no creo que los chinos puedan, digamos, socorrer en este momento de dificultad al gobierno y poner sobre la mesa 3.000 millones de dólares, porque los chinos ya tienen aquí, la deuda con China es de 20.000 millones de dólares. Venezuela le debe a China 20.000 millones que le paga con despachos petroleros. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que nosotros tenemos que tener nuestra propia política económica, de financiamiento, que nos haga menos dependientes de esas potencias. Porque yo no voy a salir del brazo de los Estados Unidos para que me agarre el oso ruso, para que me triture, porque me agarra en una situación de debilidad. Yo quiero un país libre, independiente, soberano, que no dependa ni de los Estados Unidos, ni de Rusia, ni nadie, sino de nosotros mismos. Con relaciones con todos, sí. Relaciones de soberanía, relaciones de autonomía, pero jamás siendo una colonia, ni americana, ni rusa, ni china.